Bienvenidos, queridos hermanos, a una emisión más de Espíritu Canal, iniciando en esta semana e iniciando este camino en este nuevo mes de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elevamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que el día de hoy nos ha regalado un nuevo amanecer. Queremos pedir en este momento por todos nuestros hermanos de Centrifam, que es este centro familiar trinitario, para que sigan su apostolado y sigan su camino en el encuentro con el Señor. Bendición para todas las familias que se consagran a nuestro Señor Jesucristo a través de la Trinidad bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos sean aquí a Espíritu Canal. Iniciamos 5 de octubre, lunes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos recuerda aquel canto: Con nosotros está y no le conocemos. Jesús está a nuestro lado y pasamos de largo. El Señor le enseña a los ancianos y a los sabios del pueblo, vamos a decir los fariseos, que se tienen por santos, cosas básicas, esenciales, y eso que son personas que conocen muy bien la ley. El problema radica en que conocen la ley fría, que nada más se encuentran una respuesta inmediata, pero les hace falta todavía mucho. No es simplemente hacer por hacer, sino cuál es el sentido, el amor, ¿verdad? En este caso, entonces les está enseñando qué dice la ley, a ver qué lees en ella. Te lleva de la mano y dice: a ver qué dice la ley. Tú dices que conoces la ley. ¿Qué dice pues la ley? Bueno, pues aquí dice que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Como queriéndose hacer un poquito el tontito, ¿verdad? Le contesta al Señor: pero ¿quién es mi prójimo? No sé quién es mi prójimo. Cualquiera, decimos nosotros, el próximo que se va a encontrar contigo, ¿no? ¿Cómo se portó la persona que ayudó al que fue asaltado? ¿Verdad? Esa imagen impresionante que a veces vemos en la imagen de San Martín Caballero, que atiende a una persona que está indigente, que ha sido asaltada, que ha sido lastimada en el camino, arrojada por ahí, ¿verdad? Pues pasaron muchas personas y no le hicieron caso, porque tenían cosas importantes que hacer. Dice la canción: ¿acaso por llegar temprano al templo? ¿Acaso al calor de su dinero? Por ahí escribí una pastorela, ¿verdad?, donde hay una escena, precisamente cuando José y María están buscando posada y están tocando puertas,
y uno le dice, no tengo tiempo, estoy leyendo la Biblia, ¿no? Y otro dice, no me molesten, no tengo que hacer oración, no me interrumpan, y cosas así. ¿Será que a veces rechazamos a Jesús por las cosas de Jesús? Puede ser, ¿eh? Tenemos que estar muy atentos y con la antena muy bien lista para saber discernir entre este tipo de situaciones. Portarte como prójimo es simplemente amar. Y amar es ayudar en verdad de corazón, sin preguntar qué vas a hacer con lo que te di, con lo que te ayudé. Ayudar de corazón es estar atentos a las necesidades de los demás, sin pedir recompensa, sin ver si la persona incluso piensa como tú, o si una persona se cae en el camino, ¿qué le preguntas primero? Oiga, ¿usted es católico para ver si lo levanto? Pues claro que no, por humanidad, por caridad cristiana, lo atiendes, lo levantas, lo ayudas. De eso se trata. Es lo que el Señor nos está invitando a vivir en este Evangelio, a ser caritativos de corazón, que Él lo permita para poder entonces decir que ayudamos al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo con quien nos encontremos. Vamos a intentarlo. Para el tema de hoy, vamos a concluir con el tema del aborto. Después de lo mencionado en el ámbito de la razón, en el ámbito de la ley, en el ámbito de la ética, en el ámbito incluso de la medicina, de la ciencia, de la razón, vamos a llegar a la conclusión. Hablemos de aborto en conclusión. Seguir la propia conciencia obedeciendo a la ley de Dios no es siempre un camino fácil. Reconocemos que esto puede imponer sacrificios y cargas cuyo peso no se puede desestimar. A veces se requiere heroísmo para permanecer fieles a sus exigencias, porque somos perseguidos. Debemos subrayar también al mismo tiempo que la vía del verdadero desarrollo de la persona humana pasa por esta constante fidelidad a una conciencia mantenida en la rectitud y en la verdad, y exhortar a todos los que poseen los medios para aligerar las cargas que abruman aún a tantos hombres y mujeres, a tantas familias y niños que se encuentran en situaciones humanamente sin salida. La perspectiva de un cristiano no puede limitarse al horizonte de la vida en este mundo. Él sabe que en la vida presente se prepara a otra, cuya importancia es tal que los juicios se deben hacer sobre la base de ella. Desde este punto de vista no existe aquí abajo desdicha absoluta, ni siquiera existe una pena, digamos, insistentemente tan grande que pueda criar deficiencias en el camino radical anunciado por el Señor. El cardenal Billot, secretario de Estado, escribía al Congreso Mundial de los Médicos Católicos, clausurado en Barcelona en el año de 1974. Ya desde entonces se vislumbra este tema. Por lo que a la vida humana se refiere, esta no es ciertamente unívoca, más bien se podría decir que es un haz de vidas. No se puede reducir sin mutilarlas gravemente. Las zonas de su ser, que en su estrecha dependencia e interacción están ordenadas las unas con las otras, zona corporal, zona afectiva, zona mental, y en trasfondo del alma donde la vida divina, recibida por la gracia, puede desplegarse mediante los dones del Espíritu Santo. Tal es el cambio radical anunciado entonces por el Señor, hermanos, que podemos reconocer y citar a Mateo 5:5. Dice así: bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Sería volver la espalda al Evangelio, medir la felicidad por la ausencia de penas y miserias en este mundo. No negamos que para una madre soltera es difícil salir adelante, pero hagamos preguntas, salgamos a las calles, hagamos encuestas. ¿Cómo se sienten las mamás solteras después de haber ayudado a crecer a sus hijos y muchos de ellos ayudarlos a triunfar? Muchos evangelizadores lo han dicho, como Martín Valverde: mi mamá es una madre soltera, porque mi papá todavía usaba pañales y se fue.
y nos dejó solos. Como si se hubiera pensado en el aborto, nos hubiéramos privado de tener una persona como él en la evangelización. Si sabemos la historia, también el Papa Juan Pablo II, en su momento su papá pensaba abortarlo, pedirle a su madre que no lo recibieran, porque ya tenían muchas carencias, tenían hijos y estábamos en tiempos de guerra. Sin embargo, la señora dijo, no, en nombre de Dios vamos a tenerlo. ¿Se imaginan si hubiéramos presidido de su presencia? Obviamente no lo hubiéramos ni conocido. Pero ¿cómo pensar en la muerte de gente que puede llenar de orgullo, incluso a la madre y al mundo? Esto no significa que uno puede quedar indiferente ante penas y miserias de la humanidad, no quiere decir esto. Toda persona de corazón y ciertamente todo cristiano debe estar dispuesto a hacer lo posible para ponerle remedio. Esta es la ley del amor, de la caridad, cuyo primer objetivo debe ser siempre instaurar la justicia. No se puede jamás aprobar el aborto, pero por encima de todo hay que combatir las causas. Esto comporta una acción política y ello constituirá en particular en el campo de la ley. Pero es necesario al mismo tiempo actuar sobre las costumbres, trabajar a favor de todo lo que pueda ayudar a las familias, a las madres, a los niños. Ya se han logrado progresos admirables por parte de la medicina al servicio de la vida. Puede esperarse que se harán mayores todavía en conformidad con la vocación del médico. La vocación del médico, hermanos, y todos los médicos que me están escuchando, abran por favor su corazón, abran sus oídos. La vocación del médico no es suprimir la vida, no lo es, sino la idea, el mensaje, el llamado es conservar la vida. ¿Para qué vas al médico? Porque quieres vivir, quieres estar sano. De eso se trata, para eso sirve. Debe favorecer la vida al máximo. Es de desear igualmente que se desarrollen dentro de las instituciones apropiadas o en su defecto, en las suscitadas por la generosidad y la caridad cristiana, toda clase de formas de asistencia. No se trabajará con eficacia en el campo de las costumbres, más que luchando igualmente en el campo de las ideas. No se puede permitir que se extienda sin contradecirla una manera de ver y más aún posiblemente de pensar, que considera la fecundidad como una desgracia. Es verdad que no todas las formas de civilización son igualmente favorables a las familias numerosas. Estas encuentran obstáculos mucho más graves en una civilización industrial y urbana. También la Iglesia ha insistido en tiempos recientes sobre la idea de paternidad responsable. No aborto, más bien paternidad responsable. Ejercicio de una verdadera prudencia humana y cristiana. Esta prudencia no será auténtica si no llevase consigo la generosidad. Debe ser consciente de la grandeza de una tarea que es cooperación con el Creador para la transmisión de la vida que da la comunidad humana. Nuevos miembros va creciendo en esta cuestión eclesial, nuevos hijos, nuevos bautizados. La Iglesia de Cristo tiene cuidado fundamental de proteger y favorecer la vida. Ciertamente piensa ante todo en la vida que Cristo vino a traer. He venido para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. El primer llamado que Dios nos hace es a la vida humana. A la vida humana, por lo tanto, es sagrada. Pero la vida proviene de Dios en todos sus niveles, y la vida corporal es para el hombre el comienzo indispensable. En esta vida terrena, el pecado ha introducido, multiplicado, ha hecho más pesada la pena y la muerte. Pero Jesucristo, tomando sobre sí esta carga, la ha transformado para quien cree en Él. El sufrimiento, incluso la muerte, se convierten en instrumentos de resurrección. Por eso puede decir San Pablo: considero que los sufrimientos de este tiempo presente, no guardan proporción con la gloria con que se debe manifestar en nosotros. Y si hacemos la comparación, añadiremos con él, nuestra tribulación leve y pasajera nos produce eterno caudal de gloria, de una medida que sobrepasa toda medida. 2 Corintios 4, 17.
Definitivamente estamos en ese camino real, en ese camino de vida. Pedimos al Señor tener la conciencia del amor en nuestras vidas. Y finalmente vamos revisando y convido a todos a echarle un ojo a el juramento hipocrático que un médico realiza cuando termina su carrera y va a iniciar su labor. Analicemos las palabras. ¿Qué es lo que dice este juramento hipocrático? Conservar la vida. El doctor se consagra a como dé lugar a cuidar ética, humana, profesionalmente, científicamente, y añado, en la fe, la vida humana. Doctores abortistas, están ustedes atentando contra ustedes mismos, contra su carrera. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Pueden ustedes dormir tranquilos? ¿Tienen hijos? ¿Qué sienten de tener las bolsas llenas de billetes, cargando el alma de tantos pequeños? Seamos conscientes. El médico y la medicina está hecha para el bien de la humanidad, para cuidar y procurar la vida, no para otra cosa. Llamamos a la conciencia y pedimos al Señor toque los corazones. Que mientras este video está subiendo y se observa, tengamos noticia de que más abortorios se están cerrando. Esto no le hace bien a la humanidad. Esto va acabando con su punto central y más importante, la vida humana. La vida humana. ¿Para qué quiero los derechos si no tengo derecho a nacer? Hermanos de 40 días por la vida, defendamos la vida. Recuerden los sismos. Entre los escombros había vidas. Había que rescatarlas. Recuerden la pandemia. Todavía no termina. Nos hemos guardado porque queremos vivir. ¿A qué vamos al médico? A que nos cure porque queremos vivir. Eso es lo obvio, eso es lo lógico. Egoísta es, yo sí tengo derecho a vivir y por unos cuantos pesos le quito la vida a otros. Es tiempo de lavarnos nuestras túnicas en la sangre del Cordero. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de reflexionar. Hermanos, el aborto es pecado, es asesinato. No lo llamen de otra manera. Eso es lo que es. Pedimos al Señor tener la conciencia y seguimos siempre a favor de la vida. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Sor Faustina nació en el año de 1905 en la aldea de Giobiek, cerca de Lost, como la tercera de 10 hermanos en la familia de Kowalski. Desde pequeña se destacó por amor a la oración, fue laboriosa, obediente y sensible ante la pobreza humana. Su educación escolar duró apenas 3 años. Al cumplir 16, abandonó la casa familiar para trabajar de empleada doméstica en casas de familias acomodadas. A los 20 años entró en la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, donde como Sor María Faustina vivió 13 años cumpliendo los deberes de cocinera, jardinera y portera. Su vida aparentemente ordinaria se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios. Desde niña había deseado ser una gran santa y en consecuencia caminó hacia este fin, colaborando con Jesús en la obra de salvar a las almas perdidas, hasta ofrecerse como sacrificio por los pecadores. Los años de su vida conventual estuvieron marcados, pues, por el estigma del sufrimiento y las extraordinarias gracias místicas. La misión de Sor Faustina consiste en 3 tareas. Acercar y proclamar al mundo la verdad revelada en la Sagrada Escritura sobre el amor misericordioso de Dios en cada persona. Alcanzar la misericordia de Dios para el mundo entero y especialmente para los pecadores. Por ejemplo, a través de la práctica de las nuevas formas de culto a la Divina Misericordia presentadas por el Señor Jesús,
la imagen de la Divina Misericordia con la inscripción Jesús, en ti confío, la fiesta de la Divina Misericordia el primer domingo después de la Pascua de Resurrección, la coronilla a la Divina Misericordia y la oración a la hora de la misericordia, las 3 de la tarde. A estas formas de devoción y a la propagación del culto a la Divina Misericordia, el Señor Jesús vinculó grandes promesas bajo la condición de confiar en Dios y practicar el amor activo hacia el prójimo. Y la tercera tarea es inspirar un movimiento apostólico de la Divina Misericordia que ha de proclamar y alcanzar la misericordia de Dios para el mundo y aspirar a la perfección cristiana siguiendo el camino trazado por la Santa. En este camino es la actitud de confianza de niño hacia Dios que se expresa en cumplir su voluntad y la postura de caridad hacia el prójimo. Actualmente este movimiento dentro de la Iglesia abarca millones de personas en el mundo entero. Congregaciones religiosas, institutos laicos, sacerdotales, hermandades, asociaciones, distintas comunidades de apóstoles de la Divina Misericordia y personas no congregadas que se comprometen a cumplir las tareas que el Señor Jesús transmitió por Sor María Faustina. Sor María Faustina manifestó su misión en el diario que escribió por mandato del Señor. Y en este caso registró en él con fidelidad todo lo que Jesús le pidió y describió, todos los encuentros de su alma con él. Secretaria de mi más profundo misterio, dijo el Señor Jesús a Sor María Faustina, tu misión es la de escribir todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia para el provecho de aquellos que leyendo estos escritos encontrarán en sus almas consuelo y adquirirán valor para acercarse a mí. El diario de 1693. Esta obra acerca de modo extraordinario el misterio de la misericordia divina. Atrae no solamente a la gente sencilla, sino también a científicos, que descubren en ella una frente más para sus investigaciones. El diario ha sido traducido en muchos idiomas, por citar algunos: inglés, alemán, italiano, español, francés, portugués, árabe, ruso, húngaro, checo y eslovaco. El 18 de abril de 1993, el Papa San Juan Pablo II, beatificó a Sor Faustina Kowalska en la Basílica de San Pedro en Roma. Fue en el primer domingo de Pascua en el cual, según el pedido expreso de Jesús a Sor Faustina, debía celebrarse la fiesta de la misericordia. Y la beatificó precisamente San Juan Pablo II, quien, siendo aún arzobispo de Cracovia, llevó adelante el proceso arquidiocesano como paso previo a los procesos romanos. Para el 30 de abril del año 2000, el Santo Padre San Juan Pablo II canonizó a Sor Faustina en la Basílica de San Pedro frente a grandes devotos de la Divina Misericordia. Hermanos, en santos y conversos, el día de hoy celebramos a Sor Faustina, Santa Faustina. Y para el chiste de hoy, ¿alguna vez los han dejado colgados? Bueno, pues este era un amigo de la parroquia que siempre sentía que todo mundo lo ignoraba. Nadie le hacía caso, se sentía pequeñito, le decían el leproso porque se sentaba lejos de los demás. Y un día fue al doctor pensando en que pues le daría algunas palabras de consejo. Fue al doctor y le dijo: doctor, me siento muy triste. Siento que la gente me ignora, que no me hacen caso. Y el doctor dijo: ¿qué pasa el siguiente? Para las curiosidades de la Iglesia Católica, hoy tenemos la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo. La historia de la humanidad conoce bastantes momentos en los que se ha tratado de predecir con exactitud ¿cuándo tendrá lugar el final de los tiempos? También en nuestros días se alzan de vez en cuando voces catastróficas, pero solo Dios conoce el día y la hora. El Señor vendrá, por supuesto, a clausurar la historia, pero mientras tanto, todo cristiano tiene el sagrado deber de seguir construyendo esta historia. Punto número 1. ¿Fue Pablo el autor de esta carta? Tanto el estilo como el contenido de la segunda carta a los tesalonicenses crea serias dudas sobre el autor de la obra. Incluso no es claro que sea la comunidad de Tesalónica su destinataria directa. Sabemos que en la década de los 70 el clima de tensión escatológica creció espectacularmente. A ello contribuyó por una parte la guerra judeo-romana que acarreó la ruina
prácticamente definitiva de la nación israelita. Y por otra parte, las primeras persecuciones del imperio contra los cristianos. Parece más que probable que sean un escritor posterior a Pablo, el autor de la carta, y los destinatarios de la misma, varias comunidades cristianas en las que había tensión escatológica, había subido de nivel y esperaban de un momento a otro la segunda venida del Señor, como consiguiente despreocupación por la vida cotidiana normal. Punto número 2. Una copia corregida de la primera de Tesalonicenses. No cabe duda que la segunda carta de los tesalonicenses ha tenido como modelo a la primera. Muchos temas e incluso expresiones, por ejemplo el vocativo de hermanos que aparece 7 veces se repite al pie de la letra. Sin embargo, se observan también algunas diferencias significativas tanto en el tono general de la carta, que es menos afectiva y cercana que la primera, como en el contenido temático. En particular, el pasaje doctrinalmente central y de contenido más original es tanto temática como lingüísticamente muy diferente. Y punto número 3, ¿cómo esperar el final de la historia? El autor de la carta pone en guardia a la Iglesia frente a los excesos que puede ocasionar interpretaciones equivocadas sobre el fin de los tiempos. El Señor no está a las puertas, todavía no es la hora final. Nadie puede excusarse de poner manos a la obra y construir un mundo mejor, de acuerdo con el plan de Dios. No es admisible la evasión de la historia y la falta del compromiso concreto en esta tierra. Sin duda hay que seguir esperando la venida de Cristo, pero sosegada y activamente. A Dios rogando y con el mazo dando. En las curiosidades de la Iglesia Católica, la segunda carta a los tesalonicenses. Y para la rola del alma en esta ocasión, queremos invitarlos a escuchar al grupo Nahum con la rola Fuego de Pentecostés. Muy interesante, por cierto. Vamos a escuchar al grupo Nahum con Fuego de Pentecostés. En la buena onda de esta ocasión, seguimos invitando a los 40 días por la vida. Estamos a favor de la vida, jamás a favor de la muerte. Han surgido grandes paladines, grandes hermanos que defienden la fe cristiana católica a favor de la vida siempre. Yo quisiera citar, por ejemplo, a Alejandro Ulaje, o también a Guadalupe Batallán, que han sido personas interesantes en Argentina. Cito nada más en este momento porque hubo un gran revuelo muy fuerte en el Congreso argentino donde se pedía el aborto libre en ese sentido. Pues ellos a través de su ciencia, recuerdo mucho a Guadalupe Batallán porque ella se pone a estudiar medicina precisamente por este tema. Llega a hacer y a terminar su carrera, a escribir un libro y ser la voz de todos los jóvenes de Argentina a favor de la vida. Es interesante su postura y lo que ha dicho en el Congreso. Podemos encontrarla en YouTube fácilmente o también a Agustín Ulaje cuando dan testimonios muy acertados y en diferentes debates pues no han podido ser derribados porque son contundentes. Muchos de ellos los hemos tomado para estos videos a favor de la vida. Hermanos, continuemos haciendo nuestra oración, continuemos visitando los abortorios si es posible, continuemos realizando nuestra intercesión por el bien siempre de la vida. Vamos a recibir la bendición de este video, de esta ocasión, en el nombre del Señor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro y les conceda a todos la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes, les ilumine y les guarde. Esto es Espíritu Canal, gracias por compartir. Invitamos a que haya nuevos suscriptores, que este trabajo, esta herramienta se conozca también para otros hermanos. Compártanla, denle like al video, denle clic a la campanita y gracias por acompañarnos cada día. Gracias por su tiempo precioso, gracias por su presencia. Soy el Padre Jorge Arturo Moreno y estamos desde Santa Lucía.